Theobald Harold perdió la memoria en un accidente. Su mente se estancó en los 19, cuando aún era un imbécil insoportable. Cuando fui a verlo me miró como si fuera un completo desconocido, con una mirada fría y distante. Esposa, se burló. Debes estar bromeando. Yo. Casada. Con su evidente resistencia, no tuve más remedio que irme por ahora. Pero desde esa reunión, empezó a aparecer constantemente a mi alrededor. 800 veces al día con 800 excusas diferentes. Siempre decía que era solo una coincidencia. Un mes después, les mostró con orgullo mi información de contacto a sus amigos, sonriendo con sorna. Todos lo miraron con incredulidad. Amigo. Un momento, ¿nos estás diciendo que te has pasado todo el mes solo para conseguir el número de tu esposa? Bienvenido al canal de eHistory. Suscríbete para seguir nuestras últimas aventuras. Comienza la historia. Theobald Harold sufrió un accidente de coche. Tomé el primer vuelo de regreso. Para cuando llegué al hospital, se acababa de quedar dormido. El médico me dijo que estaba prácticamente bien, solo una conmoción cerebral leve, pero que el impacto le había causado pérdida temporal de memoria. ¿Qué tan temporal? Podría ser un mes. Podría ser un año o 2. Quizás incluso más. En ese momento su memoria había retrocedido a cuando tenía 19 años. La peor versión de él. Sus amigos me advirtieron que no recordaba nuestro matrimonio y que podría tardar en aceptarlo. Me preparé. Después de todo, incluso cuando se enteró de que nos íbamos a casar, no había reaccionado mucho mejor. Quizás no tan resistente como ahora, pero aún así se había mostrado frío y distante. Conseguir que una versión de él, que creía tener 19 años, aceptara que tenía esposa. Eso iba a ser un reto. Respiré hondo. Regresaré mañana. Llámame cuando despierte. Entendido, cuñada. Pero al día siguiente, antes de que me llamaran David Davidson ni los demás, me llamaron del hospital. Señorita Yeda, ¿puede contactar a su esposo? Hemos registrado todo el edificio. Está desaparecido. Ni siquiera las cámaras del pasillo lo captaron. Parece que se escapó por la ventana. Me quedé paralizado. Ni siquiera podía imaginarme a Theobald, de 19 años, haciendo algo tan ridículo. El hombre con el que me casé siempre fue sereno, siempre comedido. La gente solía decir lo diferente que era de cuando era joven. No esperaba semejante diferencia. Dejé la empresa y llamé a David Davidson. Resultó que Theobald había ido directo al club a buscarlos. Para cuando llegué a la sala privada, David y los demás estaban siendo presionados por el propio Theobald para que bebieran. Theo, en serio, ya no puedo beber, gimió uno. Lo mismo digo, tío. Dejé de beber hace años. Theo, tú también tienes que parar, tu mujer nos va a matar. Exacto, seguro que ya está muerta de preocupación. Theobald arqueó una ceja. Escéptico. ¿Por qué la llaman cuñada? Intentando dejar las bebidas otra vez. David parecía a punto de llorar. Theo, ¿en serio no recuerdas haberte casado? Basta ya, espetó Theobald. ¿Casarse? Eso es para tontos. Renunciar a la libertad así. No va a pasar. No soy uno de esos tipos apaleados sin carácter. En su mente de 19 años, David Davidson seguía siendo el mismo niño mimado que se burlaba de él en cada oportunidad. Claro que creía que se estaban metiendo con él. Abrí la puerta, pero el bajo retumbante ahogó el sonido. David me vio primero. Se puso rígido como si hubiera visto un fantasma. Theo, cállate. Ya. Entré y cogí tranquilamente una botella de la mesa. Todos, excepto Theobald, se pusieron de pie al instante como soldados desprevenidos. Se recostó en el sofá, refunfuñando. Ya nadie llama a la puerta aquí. Las palabras murieron en sus labios en cuanto me vio. Nuestras miradas se cruzaron. Él se ajustó torpemente la corbata y se abotonó la camisa, luego se detuvo, inseguro, y volvió a desabrocharla. Bajó un poco el cuello, dejando al descubierto un pecho bien tonificado. El típico Theobald de 19 años. Siempre dando espectáculo.
Los demás parecían querer gritar una advertencia, pero les lancé una mirada que los dejó paralizados. Cuando por fin salí de la habitación, oí un suspiro colectivo de alivio. Theo, ¿por qué tienes la cara tan roja? Se burló. ¿Roja? ¿Mi cara? ¿Cómo si? Peter, sin ningún filtro, sacó la cámara de su teléfono. No, en serio, estás completamente rojo. A menos que sepas quién es ella. Ejem. David interrumpió bruscamente. Porque por mucho que le temieran a Theobald, me temían más a mí. Debe haber algo en la bebida, murmuró David. Deberíamos revisarlo. Theobald volvió a tomar su vaso y lo bebió de golpe. Ya no. Me voy a casa. Pero con casa, no se refería a nuestro lugar. Regresó a la finca del viejo Harold. Al no poder entrar por la puerta, escaló la valla. Casi llamaron a la policía pensando que era un ladrón. Por suerte los guardias tenían buena vista y lo reconocieron a tiempo. No resultó herido, pero despertó a sus padres en plena noche. ¡Qué mocoso! ¿Qué haces aquí a estas horas? Desenterrando las tumbas de tus antepasados. Viejo Harold, espera, dijo su madre. ¿Recuerdas? Se supone que nuestro hijo está en el hospital. Accidente de coche. Perdió la memoria. Probablemente no recuerda dónde vive. Ah, sí, sí. Y se le olvidó un diente. Mírate, impresionante. Su padre tomó el plumero más cercano, listo para golpearlo. Quizás Theobald, de 29 años, no se inmutara. ¿Pero el de 19? Sabía exactamente cómo esquivar la ira de su padre. Subió corriendo las escaleras y cerró de golpe la puerta de su habitación. ¿Qué es esta tontería de Jed Dafeda?, gritó desde el otro lado de la puerta. ¿Sigues intentando emparejarme con una rica? Creí que habíamos acordado a los 19 años que dejarías de intentar vender a tu hijo. Pero al parecer me equivoqué. Desde la escalera, su padre le gritó. Maldito desagradecido e irresponsable. Ojalá no le arruinaras la vida a Yedda. Theobald se burló. Me alegra que estemos en sintonía. Esa noche Kiki Brown vino a hacerme compañía. No fue sutil. Díselo ya. Empiezo a pensar que esta amnesia es falsa. O podríamos ir a la casa Herald ahora mismo, meterle un saco en la cabeza y hacerle entrar en razón a golpes. Claro que estaba enojada. Mi amoroso y confiable esposo de repente se quedaba fuera toda la noche, jurando que estaba soltero y actuando como si casarse conmigo fuera un castigo cruel. Pero en serio, dijo Kiki, poniéndose un poco seria. ¿Y si esto de la memoria dura para siempre? Se van a quedar así. Suspiré. Si de verdad nunca se acuerda, le echaré un saco encima y lo encerraré en casa. Al día siguiente no había nada urgente en el trabajo, así que acepté ir con Kiki Brown a ver su nueva panadería. Quería ayuda con el diseño y algunas ideas de marketing. Acabábamos de llegar cuando llamó la madre de Theobald Herald. Yetta, tenía que decírtelo. Esta mañana vi a Theobald muy arreglado con gomina, colonia y todo. Me preocupa que esté. Crea Bock. Se abrió la puerta de la panadería y entró Theobald. Era el día de la inauguración y el local estaba abarrotado, pero lo vi al instante. Era difícil no reconocerlo, dado lo que llevaba puesto, vaqueros anchos con 4 o 5 bolsillos, una camiseta negra suelta y una gruesa cadena plateada. Era una mezcla de moda callejera y crisis de la mediana edad. Hablé por teléfono con calma. No pasa nada, mamá. Ya lo tengo. Puede que él haya olvidado toda nuestra historia. Pero yo no. Al pasar junto a él con una bandeja de muestras de pan, me aseguré de ofrecerles algunas a todos menos a él. Justo cuando Theobald por fin alcanzó el último trozo de la bandeja, Kiki se abalanzó y se lo metió en la boca. MMM. Delicioso. No es por presumir, pero lo hice yo. Luego, mirando a Theobald con fingida inocencia, añadió, oh. No sabía que querías probarlo también. Pero no te preocupes. Tenemos novedades. Siempre podrías comprar algo para llevar a casa. La mandíbula de Theobald se contrajo. Kiki ladeó la cabeza. A menos que...
¿Solo viniste por las muestras gratis? Theobald enseguida pagó $20,000 por una membresía VIP, y se fue con 5 bollos de piña. Frunciendo el ceño todo el camino. Kiki agitó su comprobante de compra con alegría. Gracias, mejor amiga. Este es oficialmente mi bono del día de estreno. Mientras tanto, Theobald estaba sentado enfurruñado en una habitación privada, mirando las bolsas de pan. ¿No es esta la nueva panadería que abrió Kiki?, murmuró. David Davidson mordió un pan de piña, solo para que Theobald lo arrastrara al sofá. ¿Qué tal mi atuendo hoy? David entrecerró los ojos. ¿En serio? Te sientes como el típico joven de 19 años. Theobald frunció el ceño. ¿Así que ya estoy viejo? Peter Peterson, siempre dispuesto a adular, intervino. ¿En serio? Has envejecido como el vino, tío. De todos nosotros, eres el que sigue llamando la atención. Tienes un aire alfa. Pero tengo 29. Redondea eso. Son 30. ¿Y los hombres de 30? Acabados. Luego hizo una pausa. Espera. Ella no sabe cuántos años tengo, ¿verdad? David se dejó caer el moño. ¿Ella? Espera. Theobald, ¿ella como una mujer de verdad? Theobald se encogió de hombros como si no fuera para tanto. Sí. Ya entendí todo esto tan difícil de entender. Peter empezó a escribir como un loco. Se lo voy a decir a tu esposa. Ahora está interesado en otra. Dije que no me estoy enamorando, ¿vale? No me caso con nadie. Pero la has visto. Esa cara. Apenas más grande que mi mano. Es preciosa. Y tan gentil. Peter dejó de escribir. Miró a Theobald como si hubiera visto un fantasma. Luego silenciosamente borró cada palabra que acababa de escribir. Un momento. Ayer, ¿no fue ella quien? Crisis evitada. David y Peter intercambiaron una mirada. Entonces David se inclinó hacia adelante. ¿Sabes siquiera su nombre? Theobald negó con la cabeza. ¿Saben? Pasó un momento. Y en silencio nominaron al chivo expiatorio. Peter esbozó su mejor sonrisa. Sí. Se llama Yeda Ramírez. Es la mejor amiga de Kiki Brown, la dueña de la panadería. Theobald parpadeó. Ah, eso tiene sentido. Se levantó tarareando. Estos bollos están buenísimos. Les traeré más mañana. En cuanto se fue, la sala quedó en silencio. David finalmente preguntó, ¿crees que cuando recupere la memoria nos arrojará a todos al río por esto? Peter se encogió de hombros. No. Mientras Yeda nos cubra las espaldas, estaremos a salvo. Justo. Al día siguiente Theobald no solo regresó a la panadería, sino que trajo a todos con él. Cada uno compró una membresía de $20,000 y se convirtió en cliente VIP. Kiki casi se vuelve loca de alegría. ¡Ay, miren quiénes son! Nuestros gansos de oro. Por aquí, caballeros. Pero Theobald estaba claramente distraído. No dejaba de mirar hacia la cocina, buscando a alguien que no encontraba. Se le encogieron los hombros. ¿Conoces al dueño?, le preguntó de repente a Peter, que estaba masticando y completamente desprevenido. Ja. Hace tiempo que no se ven. Quizás deberías ponerte al día. David empezó a jadear y empujó a Peter hacia el mostrador. Detrás de él murmuraban «Pregúntale». Peter asintió como si hubiera entendido. «Ah. ¿Dónde está Yeda hoy?» Kiki sin dudarlo respondió. «Ah, ¿ella?» «No está. Tenía que ir a trabajar». Peter asintió de nuevo y luego se volvió. «Ay, Theobald. Yeda no está aquí hoy». «Theobald». No estaba preguntando. Y dicho esto se levantó y se fue. Kiki se quedó mirándolo atónita. ¿En serio? Así fue como la conquistó la primera vez. Los demás negaron con la cabeza al unísono. Ni idea. Durante los siguientes días, Theobald Harold pasaba por casualidad cerca de mi oficina.
¿Correr por la mañana? Casualidad. Al verme apartaba la mirada de inmediato como si fuéramos desconocidos. Incluso por la noche volvía a pasar corriendo y me alcanzaba justo cuando salía. Asentía y decía, qué casualidad. Era temporada de lluvias. Ventoso, húmedo, miserable. Pensé que al final se rendiría. Pero no. Un día particularmente tormentoso. Ahí estaba de nuevo trotando con un impermeable. No preguntes. Decía que estaba comprometido con el fitness. Así que día tras día aparecía. Y nunca hablé con el primero. En nuestro club privado habitual, Theobald se sentó frente a David Davidson. Esta vez no había botellas de cerveza vacías. Solo bolsas de pan. David desenvolvió un hojaldre de hojaldre Napoleón y le dio un buen mordisco. Nada mal. Este nuevo sabor llega hoy. Por favor, se burló Theobald. Dijiste lo mismo de las sobras que te dio Kiki la semana pasada. Eso se llama ser fácil de complacer. Muchas gracias. ¿Quieres un bocado? Napoleón. Está buenísimo. Pero Theobald no estaba de humor. David lo notó. Últimamente los había estado llamando para pasar el rato casi a diario, pero siempre parecía preocupado, pensativo. ¿Has estado fuera últimamente, tío?, dijo David entrecerrando los ojos. ¿Se trata de Jeddah? Theobald no respondió directamente. En cambio abrió un panecillo y preguntó con naturalidad, ¿conocéis a Kiki, verdad? Así que también debéis saber algo de Jeddah. Peter Peterson lo miró. Un poco sí. De hecho somos más cercanos con su esposo. Theobald parpadeó. ¿Está casada? David, sin dejar de masticar, se encogió de hombros. Probablemente pronto estará soltera. El mundo se derrumbó en la cabeza de Theobald por un instante. Pero al cabo de un minuto, recuperó la compostura. Si no se aman, no deberían estar juntos. Apoyo su divorcio. Tiene todo el sentido. Peter le dio un mordisco a su tarta de taro y empezó a divagar. A Jeddah le gustan los chicos guapos. No fuma ni bebe. Además debe ser maduro y confiable. Exactamente, añadió David. Se estaban dejando llevar. Theobald finalmente estalló. ¿Te lo pedí? Intercambiaron una mirada, recordando de repente lo agotador que era ser amigo de Theobald, de 19 años. Esa tarde, después de la hora de comer, mi asistente entró y susurró, «Señorita Ramírez, el señor Harold está abajo otra vez». Nadie en la oficina sabía que tenía amnesia. Todos asumieron que habíamos tenido una gran pelea. Cuando salí, lo encontré dando vueltas en la entrada del edificio como si no estuviera esperando a nadie. ¿Oíste que me buscabas?, pregunté. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas al instante. No, respondió con la mirada perdida. Caminaba rígido, moviendo brazos y piernas en una extraña sincronía, como en una caricatura. Me reí entre dientes. Ah. Justo estás paseando por aquí. El rubor le bajó por el cuello. Había visto a Theobald, de 29 años, susurrar obscenidades en la cama sin pestañear. Ahora lo veía sonrojarse como un adolescente. ¿Te molesto estando aquí? Digo, tus compañeros me vieron. ¿Cuál es el problema? Todos saben quién eres. Una hoja flotó y aterrizó en su hombro. Extendí la mano y lo aparté con cuidado. Bajó la cabeza como un niño al que están molestando, en voz baja. Esto no está bien. Y aún así no se movió ni un centímetro para evitar mi contacto. ¿Qué pasa? Me incliné más cerca, mi aliento rozando la concha de su oreja. ¿No intentas perseguirme? Todo su cuerpo se tensó y retrocedió un paso. Tú lo sabías. Me eché el pelo por encima del hombro. Claro. Pero si quieres perseguirme, deberías darme tiempo para pensarlo. ¿No crees? Apretó los puños y luego se relajó. De acuerdo. Cuando conocí a Theobald Herold, tenía 27 años. Era el director ejecutivo de una empresa que cotizaba en bolsa. Joven, perspicaz y sereno. Nos conocimos en una cita a ciegas. De hecho, ya lo había visto una vez.
discutiendo con sus padres sobre una trampa. No quería casarse. Su padre pensaba lo contrario. Tienes 27 años. A este paso nunca encontrarás esposa. Me casé con tu madre justo después de la universidad. Y mírate. Ninguna mujer te desea. Fue la primera vez que vi al siempre sereno Theobald perder la compostura. Aún así, cedió a la presión familiar y aceptó verme. Frío y distante. Así describiría su actitud ese día. Pero a la mañana siguiente su padre vino a mi casa a proponerme matrimonio. Después de casarnos, Theobald rara vez mostraba sus emociones. Salvo en momentos de intimidad física. Éramos dos desconocidos educados. No me molestó mucho. El amor se cultiva. Ahora salir con Theobald de 19 años parecía una segunda oportunidad. Una oportunidad de finalmente experimentar la dulce y vibrante etapa que nos saltamos. La fase ambigua. Donde todo se siente como un latido esperando ser escuchado. Theobald, algo bueno te debe haber pasado hoy. Estás radiante. Incluso nos invitaste a cenar. Theobald Harold giró su teléfono con naturalidad. Les mostró mi foto de perfil. Conseguí su contacto. David Davidson miró la pantalla y casi se desmaya. ¡Guau! Felicidades, supongo. En ese momento aparecieron dos mensajes nuevos. Los labios de Theobald se curvaron en una sonrisa. Se puso de pie. En fin, tengo que ir a algún sitio. Ya pagué la cuenta. Tómate tu tiempo. Al salir de la habitación, alguien soltó, espera un momento. Lleva días distraído. Desaparecía temprano y llegaba tarde a casa. Solo para conseguir el número de su esposa. Últimamente Theobald venía mucho a mi oficina. Me preguntó si había almorzado. ¿Qué hacía después del trabajo? Pero su idea del cortejo a los 19 años. Me detuve en las comidas y en las citas para ir al cine. Algo más allá de eso. No tenía ni idea. En el cine le rocé la mano a propósito. Lo arrancó como si lo hubiera quemado y se lo metió en el bolsillo. En el coche le pedí que me abrochara el cinturón. Se puso rígido como una tabla y de alguna manera, logró evitar tocarme todo el tiempo. Esto no iba a funcionar. Theobald, ¿lo sabías? Tengo marido. Bajó la cabeza. De repente leí por las esquinas. ¿Puedes? Por favor, deja de molestarme. Le tomé la mano. De hecho, antes de que pudiera terminar, sonó su teléfono. Era su primo. Un estudiante de primer año de universidad. Oye. Dijiste que traerías a tu esposa a visitarme. ¿Cuándo vienen? Llevo una eternidad esperándolos. Su expresión se congeló. ¿Esposa? Sí, ¿qué pasa? Me enteré de tu accidente de coche. No me digas que te trastornó la mente de verdad. Aunque tú y tu esposa no fueran tan cercanos, ¿cómo se olvida algo como estar casado? Hasta ese momento, Theobald no había dudado ni un segundo de su soltería. Toda su visión del mundo se hizo añicos. Apartó la mano de un tirón. Lo siento. Ni siquiera pude explicarlo antes de que desapareciera de mi vida. Le envié mensajes. No leyó ninguno. ¿Tanto lo había asustado? Justo cuando empezaba a preocuparme, llamó su madre. Jetta. No sé qué le pasa a ese chico. Lleva días encerrado en casa. No paramos de oírlo llorar por las noches. Como si alguien lo hubiera abandonado. Le dije que fuera a hablar contigo, pero no se mueve. Tengo miedo de que haga alguna estupidez. O peor aún, de repente dejar de ser tonta. ¿Quizás ir a ver cómo estaba? Pensé en los bordes rojos alrededor de sus ojos ese día. Sí, de verdad creía que me había estado engañando. Mamá, ¿podrías hacerme un favor? Dile que he aceptado el divorcio. Pero tiene que venir en persona a hablar conmigo y yo firmaré. Hubo una larga pausa. ¿Qué? Jetta, ¿no hablas en serio? Claro, siempre ha sido él quien ha alargado esto. Pero ahora se olvida de todo y tú simplemente lo estás dejando salir del apuro.
Algunas verdades es mejor decirlas directamente. Escucharlas de mí nunca será lo mismo que escucharlas de otra persona. No te preocupes, mamá. No me voy a divorciar de él. Lo calculé todo a la perfección. Me duché y me puse un camisón antes de que llegara. Mi cabello aún estaba húmedo cuando sonó el timbre. Tocó mucho antes de que abriera. En cuanto se abrió la puerta, se quedó paralizado. Me miró. Luego miró el número del apartamento. Y ¡pum! Cerró la puerta de golpe. Me sequé el pelo con una toalla. Luego con calma abrí la puerta. Viniste a divorciarte, ¿verdad? Pasa. Estaba claro. Theobald, de 19 años, no tenía la resiliencia emocional de su yo anterior. Le temblaban las manos al acercar una silla. No dejaba de mirarme de reojo, nervioso como un tronco. Tomé los papeles del divorcio que había traído. Mis dedos aún estaban húmedos al rozar su palma. Se estremeció levemente. Apretó las manos sobre el regazo. Puse los papeles sobre la mesa y hablé con seriedad. Teobaldo. Soy Yeda Ramírez. Tu esposa legal. Entonces. Ese día en el club viniste a por mí. Apoyé la barbilla en la mano y dejé que mi cabello cayera naturalmente sobre mi hombro. Sí. Pero no me reconociste. ¿Por qué no dijiste nada? Me encogí de hombros. No me recordabas. Si te hubiera dicho que era tu esposa delante de todos, ¿qué habría pasado? Me habrías pedido el divorcio en el acto. Habría sido horrible. Bajó la mirada. Su voz se suavizó. Si hubieras dicho que lo eras. No lo habría hecho. ¿Que no habría querido? Nada. Sabía lo que quería decir. Pero la verdad, yo también me había equivocado. Así que le tomé la cara y lo besé suavemente antes de que pudiera reaccionar. Todavía enfadado. Aparté los papeles del divorcio. En fin, técnicamente seguimos casados. ¿Podrías secarme el pelo? Hizo un pequeño ruido gutural. Sí. Me senté y le di el secador. Lo tomó con cuidado, evidentemente desorientado. Lo puso a temperatura media y con el ventilador al mínimo. No respondió, pero siguió las instrucciones al pie de la letra. Aún así, la amnesia lo había dejado un poco oxidado. Sin querer, me lanzaba el aire caliente a los oídos. ¡Ay! ¿Qué pasó? Apagó la secadora y se inclinó, intentando oírme. Me moví un poco rozando la comisura de sus labios con mis labios. Se quedó paralizado. El viejo Theobald me habría devuelto el beso al instante, se habría olvidado del secador y me habría tirado en la cama sin pensárselo 2 veces. ¿Y este? Se quedó allí rígido como una estatua, con la expresión de alguien que acaba de ser seducido. Estoy bien, murmuró más para sí mismo que para mí y retrocedió. Luego volvió a encender la secadora. El ruido volvió a la vida, llenando el silencio. Mi pelo se secó más rápido de lo esperado. Listo, anunció y luego prácticamente salió corriendo. Theobald Harold se acercó furioso a confrontar a su grupo de amigos. ¿Sabían que Yedda era mi esposa? Ya no tenía su habitual arrogancia despreocupada. Era gélido, su voz cortante, su mirada aún más fría. Estaba realmente furioso. Por un breve instante Peter Peterson y los demás pensaron. Quizás Theobald había recuperado la memoria. Pero quedaron atónitos y en silencio, atrapados en la línea de fuego. Cada vez que Theobald aparecía así, solía significar que acababa de discutir con su esposa, pero no soportaba decirle nada duro. Así que las consecuencias emocionales cayeron directamente sobre ellos. Peter Peterson ya no aguantaba la tensión. Theo, hombre, intentamos advertirte. 12 veces. Simplemente no hiciste caso. Dijo que te dejaría ir si de verdad no la recordabas. Si estás tan seguro, quizá el divorcio sea la decisión correcta. Así, sin más, la voz de Theobald se quebró un poco. No pueden decir nada bueno de mí. Se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. David Davidson buscó algo reconfortante. Oye, quizá no todo sea malo.
Digo, empezar de cero no es lo peor del mundo. ¿Verdad? Un golpe sordo salió del hombre emocional de 1,9 metros sentado frente a ellos. Un momento, Peter parpadeó. ¿No dijo que ya le habías dado los papeles del divorcio? Theobald recordó de repente los documentos arrugados en la mesa de la cocina. En medio del caos y la mezcla de emociones, se le había olvidado cogerlos. Se levantó del sofá de un salto y salió corriendo sin decir nada más. David lo vio irse y suspiró aliviado. Uf. Parece que nos ha salvado el pellejo otra vez. Afuera llovía a cántaros. Sonó el timbre. Abrí la puerta y encontré a Theobald allí de pie, completamente empapado. Fruncí el ceño y le di una chaqueta seca. ¿Has vuelto? ¿Has venido por los papeles del divorcio? Tuve que ocuparme de algo en la oficina antes. Aún no he podido firmar. Ve a ducharte. Te los firmo y te los traigo. Fue directo a la mesa. Antes de que pudiera reaccionar, los papeles del divorcio ya estaban empapados con la lluvia de sus mangas. Uy, dijo mintiendo. Me miró tímidamente. Dejemos esto del divorcio en suspenso por ahora. ¿Dónde está el baño? Al salir, se aseguró de tirar los documentos mojados a la basura. Al salir, el vapor entraba del baño que estaba detrás de él, mezclándose con el aroma familiar de mi gel de ducha. Estaba tumbado en la cama, mirando mi teléfono. El agua le resbalaba por el abdomen hasta las toallas que le colgaban de las caderas. Su voz era un poco ronca. ¿Dónde está mi ropa? Normalmente no te pones nada después de ducharte. Se puso rojo como un tomate. Olvidé que perdiste la memoria, sonreí con suficiencia. Te compraré una camiseta. Asintió rígidamente. Gracias. Muy educados, ¿verdad? Una vez vestido, se dirigió de nuevo a la puerta. ¿Vas a casa de tus padres? Grité. Buscaré otra habitación. Están todos desordenados e inhabitables. Hizo una pausa. No te preocupes. No voy a intentar nada. Luego hizo otra pausa, dándose cuenta de cómo sonaba eso. O sea, no es que no lo intentes. Atractivo. Solo... Lo interrumpí. Relájate. Yo tampoco soy tan fácil. Ahora mismo, no tenía la habilidad de cuando tenía 29 años ni la resistencia de cuando tenía 19. Era una situación de perder. Apagué las luces. Me dormí. Me acosté de espaldas a él. Poco después sentí unos brazos rodeándome la cintura. Y luego algo presionándome con insistencia la espalda. Me giré para mirarlo y suspiré. Cariño, no puedo dormir así. No es justo, susurró. Sus ojos brillaban en la oscuridad. Se concentró en mí. Reí suavemente. ¿Qué es lo que no es justo? Antes de que la última sílaba saliera de mi boca, se inclinó y me besó. Me quedé sin aliento. Su voz se quebró, baja y ronca. Me mentiste. Y entonces las lágrimas brotaron. Gotas gruesas y cálidas caían silenciosamente sobre mi hombro. Extendí la mano y las sequé con suavidad. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? No respondió. Simplemente me besó de nuevo. Esta vez fue brusco, crudo, sin dulzura, solo emoción. Al final, estaba cubierta de tenues marcas rojas. Y él me llevaba a la ducha como si acabara de ganar el premio al jugador más valioso de algún juego de amor retorcido. Ahora sí que es justo. Estaba demasiado agotada para responder adecuadamente. Qué rencorosa, murmuré. Al día siguiente Theobald me dejó en el trabajo y empezó a escribirme cientos de veces. Selfies en el gimnasio. Una foto de su cactus floreciendo. Actualizaciones aleatorias sobre su almuerzo. Estaba recuperando poco a poco fragmentos de su memoria. Sobre todo los relacionados con el trabajo. Pero curiosamente en lo que a mí respecta, seguía sin haber nada. Esa noche me recogió a tiempo para cenar en el nuevo restaurante japonés del que hablamos. Pero estuvo ausente durante todo el viaje. Evitaba mi mirada constantemente. Inquieto. Tenso. ¿Qué pasa, Theo?
Nada. Llevamos 2 años durmiendo juntos. ¿Crees que no me doy cuenta? Apretó el volante con más fuerza. Le pregunté a David y a los chicos por nosotros. Golpeó el volante con fuerza. Resulta que fui un poco imbécil a los 20. Todos desde fuera decían que Theobald, Harold y yo teníamos un matrimonio frío. Los medios solo nos captaban haciendo cosas por separado. A veces nuestras empresas chocaban en los negocios. Y ninguno de los dos cedía. El trabajo era el trabajo. El matrimonio era el matrimonio. Últimamente Theobald había estado desenterrando fotos y vídeos antiguos nuestros en eventos y galas. Parecíamos educados. Correctos. Como 2 desconocidos que por casualidad llevaban anillos iguales. Algunos incluso especularon que solo nos casamos para complacer a nuestras familias. Incluso David Davidson y los demás lo confirmaron. Cuando nos casamos, no había mucho cariño entre nosotros. Pero con el tiempo Theobald empezó a faltar a las fiestas nocturnas solo para llegar temprano a casa. Me preparaba el desayuno. Iba de compras conmigo. Me mudé del cuarto de invitados al dormitorio principal. Soy torpe y emocionalmente inaccesible, dijo una vez en voz baja. Si no fuera por la presión familiar, nunca te habrías casado conmigo. Nunca esperé oír tanta vulnerabilidad en su voz. Duda. Inseguridad. Autodesprecio. Arqueé una ceja. Qué ingenioso, viniendo del hombre que luchó con uñas y dientes para evitar el matrimonio. Y si no recuerdo mal, fuiste tú quien insistió en que durmiéramos en habitaciones separadas. Solo pensarlo me puso de mal humor. Lo admito. Tenía ciertas expectativas. Pensé que después de registrar el matrimonio, al menos tendríamos una noche de bodas. Pero esa noche él dijo que no se sentía bien y se mudó a la habitación contigua. Luego, durante varios días, durmió en la oficina o en la habitación de invitados. Me costó mucho convencerlo de que se fuera a la cama principal. Primero que durmiera solo. Luego a dormir, no tan sencillo. Y luego. No quería decepcionarte, dijo en voz baja. Antes de conocerte, la verdad es que nunca pensé en casarme. Apoyé la barbilla en la mano y lo miré. Di más. Me gusta oírlo. Parpadeó. ¿No te lo dije ya? El Theobald que conocí a los 29 años nunca decía estas cosas. Su charla dulce era más específica para la cama. Vamos. Siempre decías que no me gustabas. Pero claramente eras tú a quien no le gustaba. Frunció el ceño. No. Mientes. Ja. Siempre apartas la mirada cuando faroleas. ¿En serio? ¿Siempre fue tan observador? Bien. Murmuré. Sí que decías cosas. Simplemente no así. En cuanto pensé en lo que solía decir, me puse colorada. Pero Theobald no iba a dejarlo pasar. Se desabrochó el primer botón de la camisa, se quitó el reloj y me miró con picardía. ¿Cómo qué? ¿Cómo? Uf, no importa. Cuando lo recuerdes, lo sabrás. Se inclinó, en voz baja y burlona. Pero quiero oírte decirlo. Esto era una oficina. Ni hablar. Totalmente inapropiado. Entonces vamos a decirlo en la cama. Trato. Empezaba a dudar seriamente de su amnesia. Me hacía repetir esas mismas frases vergonzosas. Después de cada vez. ¿Qué más dijiste? Me quedaba boquiabierta porque no quedaba nada. Me agarraba la cintura otra vez y nada. Hay más. No paraba hasta que me puse a temblar y se me nublaba la vista. Me vi obligada a repetirlo todo otra vez. Una vez no fue suficiente. 2 veces. 3 veces. Cuando me desperté a la mañana siguiente, sus dedos trazaban círculos en mi cintura. Me hacían cosquillas. Esto era un hábito de él, a sus 29 años. Parpadeé. Me giré para mirarlo. No me miraba con aires de niño. Era la mirada de un lobo con la barriga llena de presas. Me quedé paralizada. Cariño, susurró, sonriendo contra mi mejilla.
Esas palabras suenan tan lindas saliendo de tu boca. ¿Ya lo recuerdas todo? Negó con la cabeza, despeinándome el pelo. No exactamente. Pero si no empiezo a recordar pronto. Sonrió con sorna. Ni siquiera sabré cuántas debilidades me has ganado. Tras recuperar la memoria, Theobald Harold no cambió mucho. Todavía me llevaba y me traía del trabajo. Todavía me enviaba mensajes constantemente. Cariño, esta noche tienen una cena de empresa. Solo para avisarte. Cariño, alguien en el trabajo dijo que mi esposa me domina. ¡Qué broma! Ser azotado por mi esposa es el sueño. De repente me vino a la mente algo y busqué en mi teléfono un vídeo en particular. En él Theobald, amnésico, les decía a David y a los demás, ¿quién demonios se casaría como un perro tonto? Se lo envié sin dudarlo. Se quedó callado. No confíes en nadie. Y menos en tus supuestos amigos. Ninguno me lo recordó cuando perdí la memoria. Respondí con un emoji inexpresivo. A las 9 de la noche, después de comprar con Kiki Brown, iba camino a casa. Revisé mi teléfono. El último mensaje de Theobald fue a las 7. Solo para avisarme que había salido con David y los chicos. 2 horas de silencio. Envié un mensaje completamente normal. Llegaste a casa. Un segundo después mi teléfono explotó con llamadas. Va. Tienes que venir a buscar a Theobald. Ya no podemos sostenerlo más. Está llorando como una tetera hirviendo. Una tetera de 1,9 metros. Corrí a su sitio de reunión. Theobald estaba desplomado sobre la mesa, con el ceño fruncido, los ojos enrojecidos y los labios enrojecidos como si se los hubiera estado mordiendo. Teobaldo. Lo llamé suavemente. Sus pestañas se agitaron. ¿Cuánto bebió?, pregunté alarmada. Estaba bien antes. Sí, apenas ha probado el alcohol desde que se casaron. Incluso en las reuniones de negocios, siempre se interrumpe. Intentamos detenerlo, pero no nos escuchó. No dijo nada. Siguió bebiendo hasta que no pudo más. Déjanos ayudarte a llevarlo a casa. Estaba más pesado de lo que recordaba. Nos costó a todos meterlo dentro. Para cuando lo metimos en el apartamento, ya se había recuperado lo suficiente como para tambalearse solo. No hay necesidad de molestar a mi esposa, murmuró. Puedo lavarme solo. Entró al baño a trompicones y se empapó en el agua del lavabo. Tenía la ropa empapada. Me acerqué para ayudarlo, pero me apartó. Si esto seguía así, sin duda se enfermaría. Theobald Harold. ¿Qué demonios te pasa? De repente me abrazó, sollozando como un niño. Me gritaste. No me quieres y me gritaste. Estabas a punto de divorciarte de mí en cuanto te olvidé. No te recordaba y tú simplemente te rendiste. Si no te hubiera rogado y perseguido a diario, seguiría siendo ese patético don nadie. Me esforcé tanto. Cambié todo lo que no te gustaba de mí. ¿Qué más tengo que hacer para que me ames? Se me cayó el alma a los pies. ¿Entonces por eso bebiste hasta perder el conocimiento? ¿Porque creías que no te amaba? Theobald Harold. Vamos. Si no te amara, ¿por qué me casaría contigo? Te amo. No solo porque estés guapísima, porque tengas un físico imponente o porque seas buenísima en la cama. Ejem. Te quiero porque eres tú. Todos ustedes. Con memoria o sin ella. Nunca quise renunciar a ustedes. Ni siquiera pensé en el divorcio. Su mirada se fijó en la mía. ¿Lo dices en serio? Le tomé la cara entre las manos y lo besé. Lo hago. Al instante siguiente su mano me agarró la nuca y me besó. Fuerte. Mi espalda golpeó el azulejo frío. Demasiado cerca. Podía sentir cada detalle de él. Empujé contra sus abdominales. Mentiroso. Dijiste que estabas borracho. Lo estoy, cariño, dijo sin bajar el ritmo. Simplemente no demasiado borracho para funcionar. En cuanto a lo que pasó esa noche, digamos que me vi obligado a susurrar cosas sucias desde el amanecer hasta el anochecer.
En algún punto intermedio, me di cuenta de que echaba de menos la inocencia de Theobald, de 19 años. Murmuré, ¿qué crees que habría pasado si nos hubiéramos conocido a los 19? Se rió entre dientes en mi oído. Ya lo viste. Me habrías tenido en tus brazos como a una buena mascota. Sí, añadió en voz baja y cariñosa. Pero lo haría todo de nuevo. Con gusto. Fin. Gracias por visitarnos. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo nuevo.